De hecho, la estructura de este documento, como los anteriores, más o menos, tiene estas siguientes elementos. A partir del concepto de revelación, que decíamos el fundamental, es la esencia, se comprende entonces cuál es la vocación y misión de la Iglesia llamada a evangelizar, y invitando a las personas, al ser humano, a dar una respuesta de fe a ese anuncio, a esa palabra, a esa propuesta que hace. Entonces, fijémonos que ya hay tres conceptos fuertes que tenemos que tener claridad cuando pensamos en los fundamentos de la catequesis: revelación, evangelización y fe. Otro concepto fuerte que se pone en juego en estos elementos es el misterio de la palabra. Entendemos nosotros y sabemos nosotros, con nuestra experiencia pastoral y estudios, que la Iglesia en su comunidad ejerce una serie de ministerios para hacer presente el reino: el ministerio social o del servicio, el ministerio de la comunión y de la comunidad, el ministerio litúrgico o sacramental de la oración y también el ministerio de la palabra. Naturalmente, hacer este documento, un documento centrado en la catequesis, está focalizado en el ministerio de la palabra y la catequesis en ella. Y naturalmente, ya cuando llegamos a comprender la naturaleza, la finalidad y las tareas de la catequesis, entran en juego dinámico dos realidades, que es el catequista y su formación, y la misma pedagogía de la fe, que es, digamos, la aplicación concreta en el encuentro
en los grupos, en las comunidades, en torno a lo que significa el ser y el hacer de la catequesis. Pero ya lo decíamos la vez pasada, en este círculo de conceptos que se enriquecen, que se tienen a la luz del otro, como los documentos lo intentan hacer, sabemos que nos mantenemos siempre a nivel de principios y orientaciones de carácter general, no de aplicaciones inmediatas, y que a nosotros sea los que nos corresponde es buscar la manera de cómo aplicamos estos principios y estas orientaciones a nuestra propia realidad. En el Classroom les pusimos a ustedes allí unas frases cortas, sencillas, para que ustedes ya fueran viendo la importancia y lo fundamental de este capítulo, que trabaja la revelación, y unas primeras frases son tomadas de este estudioso italiano, Salvatore Curro, que tiene un libro muy reciente que se llama Para que la palabra resuene, y en 2 páginas, fíjense, distintas y distantes, 17 y 124, da la misma idea, ¿no? Lo que determina la identidad de la catequesis, lo que le da forma esencial, manera de concebirla, es la palabra de Dios y su transmisión en la iglesia, y también es lo que le da su misma esencia, o sea, lo que nos va a permitir entender cuál es su propia identidad. Pero estos mismos autores reconocen que eso que a nivel de principios, de orientaciones, de fundamentos esenciales de la teología y el magisterio, son fundamentales para entender lo que es la catequesis, lo que sucede en la práctica es que ese principio todavía como que no lo hemos logrado aplicar de manera conveniente, ¿no? Como dice aquí este autor, esa inspiración sigue siendo visto como un ideal abstracto, como un ideal lejano en nuestra práctica pedagógica, y con frecuencia no logramos inspirarnos en él. En la presentación de este directorio, digamos que la intencionalidad, como los otros 3, es que hagamos cada vez más la catequesis de acuerdo a su propia naturaleza. Por eso un llamado tan importante como este. Ustedes también pudieron leer esas otras frases donde el concepto de revelación depende la manera de entender la catequesis, y naturalmente sí, entendemos por revelación un conjunto articulado, doctrinal y completo, pues ¿qué es hacer catequesis? Pues transmitir verdades, o leer la Biblia, o enseñar la doctrina para que automáticamente se haga presente. Entonces fijémonos la importancia de tener un adecuado concepto de revelación, porque de lo contrario, muchas de nuestras prácticas catequísticas, los que están haciendo es traicionar su misma naturaleza de lo que es la palabra de Dios y el ministerio de la palabra en la iglesia. Y por lo mismo, para mí es muy importante esa primera reflexión, ese documento que ustedes ven en la foto, que se llama Catequesis Renovada, Orientaciones y Contenido. Primero es un documento de la Conferencia Episcopal Brasileña, que luego publicó el CERAM para toda América Latina, y fíjense en el título, Catequesis Renovada, que es lo que nosotros buscamos, intentamos, nos esforzamos por hacer. Entonces, si queremos una catequesis renovada, fíjese la frase que trae ese texto. Para realizar tal objetivo, la catequesis necesita de un sólido fundamento. Y este fundamento se encuentra en la palabra por la cual Dios revela su voluntad de comunión plena con los seres humanos. Por eso es importante estos primeros capítulos, revelación, evangelización, porque es el sólido fundamento para la catequesis. Cuando se dice aquí que se encuentra en la palabra, no pensemos únicamente en la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios habla de ese Dios que quiere hablar con el hombre, que jale a ese diálogo, como lo dice el último signo de la palabra, ¿no? Dios habla, Dios se comunica, Dios quiere establecer una relación de amor y de comunión con nosotros, y naturalmente en esa revelación, en esa palabra, la Sagrada Escritura pues también tiene un papel fundamental, pero aquí entendamos que estamos hablando del hecho mismo de la revelación. Aquí entonces, esto lo paso simplemente para que ustedes vean la importancia del concepto de revelación, del concepto fe, como conceptos también que se vinculan estrechamente por la catequesis. De la manera como nosotros entendamos qué es fe y qué es revelación, de eso depende mucho la práctica catequística. Bastaría que hiciéramos un ejercicio de reflexión honesta, sincero,
y revisáramos qué es para mí fe, qué es para mí revelación a la luz de lo que el documento nos está mostrando, y podríamos entonces también hacer una revisión de nuestra propia labor y práctica de la catequesis. Luego entonces viene el concepto de revelación, de evangelización, que aquí se utilizan los términos transmisión de la revelación. A mucha gente no le gusta la palabra transmitir porque suena a indoctrinar, suena únicamente a transmitir contenidos y verdades, pero digamos que también tiene una valoración teológica porque está reconociendo ese Dios que sale de sí y se comunica con nosotros, y que la Iglesia continúa dando y comunicando ese amor de Dios, esa revelación de Dios a través de la acción que se llama evangelización. Y fijémonos que aquí ya en el número 29 pareciera una constante en este documento, una frase que se repite y se repite y se repite, valdría la pena subrayar cuando se desaparece, como este juego de palabras cuando dice: el mandato de evangelizar a todo el mundo constituye su misión, es esencial, y que no es, en primer lugar, llevar una doctrina. Es ante todo hacer presente y anunciar a Jesús. En muchas partes del documento, como que juega con esa palabra. Entonces, catequesis no es, primero que todo, enseñar doctrina. Catequesis no es, primero que todo, enseñar fórmulas. Todo el tiempo está jugando con eso, y seguramente nos quiere llamar la atención a una práctica que todavía está muy arraigada en nosotros y que naturalmente tenemos que superar, continuar el camino de superación. Así sería interesante ver cuántas veces aparece en el directorio esa frase así consistente, ¿no? No es solamente enseñar doctrina, no solamente enseñar fórmulas, no solamente enseñar verdades, y eso se repite varias veces en este documento. Es como algo que quedará allí en nosotros para repensar y repensar y en qué consiste exactamente, y seguramente cuando hablemos de lo mistagógico nos dará pistas para pensar esto. En el directorio, como en todos los otros anteriores, además de la estrecha relación entre catequesis, revelación, evangelización, fe, también naturalmente pone en juego la estrecha relación entre evangelización y catequesis, porque al fin y al cabo nosotros, la revelación llega a nosotros a través de la evangelización y la catequesis. La fe es una respuesta que damos porque la Iglesia evangeliza y también realiza catequesis, entonces siempre son acciones, digamos, que están muy relacionadas entre sí. Pero lo importante es entender este principio que también está en todos los tres directorios. En esa amplia, grande, rica, compleja y diversa tarea de la evangelización, la catequesis participa en ella según su propia naturaleza. Recordemos entonces que estos documentos de los directorios tienen como fin mostrarnos cuál es la naturaleza de la catequesis en esa amplia acción rica, compleja y diversa de lo que es la evangelización. Ya lo veíamos la vez pasada también cuando decíamos, en la evangelización no todo es catequesis, pero todo tiene que ver con la catequesis, y la catequesis tiene que ver con todo, que eso no significa que todo sea catequesis. Aunque tenga que mantener una articulación con las demás acciones, no todo es catequesis. La catequesis participa en la misión evangelizadora de acuerdo con su propia naturaleza. Ahora bien, este documento, este directorio, nos ayuda a enriquecer y ahondar cada vez más en la naturaleza de la catequesis, con dos claves, con dos, digamos, líneas, como lo dice el mismo documento, que han de caracterizar a la catequesis en clave misionera. Son dos expresiones que encontramos en el documento Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, una catequesis querigmática y una catequesis mistagógica. Con estas dos afirmaciones no quiere decirse que la catequesis ya no sea más una acción de palabra al servicio de la iniciación cristiana. Por el contrario, es una manera de ahondar más en ese sentido propio de la naturaleza de la catequesis. Como lo veremos, lo que se quiere decir es que la catequesis al servicio de la iniciación cristiana es una catequesis querigmática, es una catequesis mistagógica. O sea, lo que nos ayuda es a enriquecer y apropiarnos, de realizar cada vez más lo propio de la catequesis. Incluso con estas dos expresiones, lo que va a acontecer, y esperamos que acontezca con este directorio, es entender que lo que se está proponiendo no simplemente es
a introducción de una nueva técnica o una simplemente revisión didáctica de la catequesis, que después de unos 10 años introducimos otro nombre para estar a la moda. Eso no es lo que se espera que suceda. Lo que se espera que suceda es que estos dos elementos, querigmático y mistagógico, son constitutivos, esenciales de la catequesis de iniciación. Entonces, el directorio no solamente va a introducir una nueva técnica para hacer más alegre o más bonita la catequesis, sino que es que nos apropiemos cada vez más en la naturaleza misma de la catequesis, como ella participa en la tarea de evangelización. En Evangelii Gaudium, entonces, decimos que estas dos características están remarcadas por el Papa Francisco, el elemento querigmático, el elemento de ese anuncio, y por eso al final, en la frase final que ustedes se encuentran allí, dice que toda la formación cristiana no es otra cosa que la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Entonces, ese primer querigma que acompaña ese primer anuncio y que se hace con el propósito de invitar a convocar a la primera respuesta de conversión a Jesús, ese querigma sigue estando presente en todas las etapas del proceso evangelizador, también en el mismo de la catequesis, pero con una idea de que siempre se apropie más, con la idea de arraigarse más en Jesucristo. Lo que está sucediendo es que el querigma se profundiza, crece en profundidad y crece en extensión a lo largo de todo el camino de la evangelización. Es como cuando lanzamos una piedra al agua del río y naturalmente esa piedra se hunde, va a lo profundo, pero también la onda se expande. Esa es la figura, digamos, una figura de una acción en espiral. Toda acción evangelizadora es profundizar y ahondar cada vez más en el querigma. Y la catequesis también, en su momento evangelizador, también cumple con esa misma función, de profundizar y explicitar en el querigma. Y la otra característica que señala el Papa Francisco es la de una iniciación mistagógica. Incluso aquí ya nos presenta una definición que también asume este documento, que significa la necesaria progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad, y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Vamos a darnos cuenta que, fijémonos que la expresión es iniciación mistagógica. Lo que nos está diciendo es que la mistagogía es la pedagogía propia del catecumenado, y el catecumenado es la manera más propia y característica de hacer iniciación. Luego también la catequesis de iniciación debe ser igualmente mistagógica. Este directorio también nos habla de la evangelización como proceso y sus distintas etapas. Mantiene los tres nombres ya conocidos por nosotros: la etapa misionera, la etapa de iniciación y catequística y la etapa de acción pastoral. Fijémonos que son tres momentos evangelizadores que acompañan a las personas en su situación frente al Evangelio. En la etapa misionera pues encontramos ese primer anuncio para invitar a la conversión. La etapa de la catequesis en la iniciación, aunque pues digamos el término más grande es iniciación, porque la catequesis es una acción al servicio de la iniciación. Aquí digamos que ya también encontramos una definición donde vamos viendo cuál es su naturaleza, ¿no? Está al servicio de la profesión de la fe de aquellos que han encontrado a Jesucristo, o sea, de aquellos que han dado una respuesta de conversión y de acción gracias al primer anuncio. Eso quiere decir que sin primer anuncio y conversión yo no puedo dar el paso a la catequesis. Por eso dice, de aquellos que han encontrado a Jesucristo y sienten un deseo creciente de ir más, de avanzar más. Cuando dice aquí conocerlo, no simplemente pensemos en doctrina, sino en seguir profundizando en esa experiencia de adhesión a la persona de Jesucristo. Y en esa etapa de iniciación, la comunidad cristiana, la catequesis junto con los ritos litúrgicos, las horas de caridad y la presencia fraterna, hay todo un momento de aprendizaje formativo en ese camino espiritual. Fijémonos que hay elementos muy fuertes para entender qué es catequesis. Primero, que no se identifica con la iniciación cristiana. Segundo, que la catequesis debe articularse con la liturgia. Segundo, que es una acción eminentemente comunitaria.
Y tercero, que es un aprendizaje global de la vida cristiana. Y cuarto, que es un camino espiritual. Esto va a ser fuerte en el documento cuando hablar de todo esto como un proceso espiritual. Ahí habría que analizar muchas cosas, pero fijémonos que la fuerza está puesta en un camino espiritual, en un proceso espiritual de encuentro, de verdadero encuentro con la persona de Jesucristo. Y la acción pastoral, esto es ese ya camino el que ha sido iniciado de crecimiento en la fe. Este documento además también pone en diálogo esas tres etapas del proceso evangelizador que ya en fortuna desde el directorio del 97 hemos venido asumiendo, entendiendo, comprendiendo, con la dinámica del catecumenado propuesto por Liga, que también recoge el catecumenado antiguo. Entonces, en la etapa misionera, hay un momento en que la etapa misionera y la etapa catequística como que son una sola, el momento del precatecumenado. O sea, el precatecumenado es como esa bisagra entre lo misionero y lo catequístico e iniciatorio. Luego, el momento catequístico iniciático sí asume toda la modalidad propia del catecumenado antiguo, y la mistagogía es también como una especie de bisagra entre la etapa de iniciación y el momento pastoral. Así funciona en el catecumenado. Digamos que el precatecumenado y la mistagogía son momentos bisagras. Uno para ingresar al catecumenado y otro para vincularse de modo permanente en la vida de la comunidad. Lo fuerte de este documento es que la mistagogía no solamente se entiende como ese momento de catequesis mistagógica posterior a la celebración de los sacramentos en la etapa pastoral en el tiempo de Pascua, sino que la mistagogía se convierte en toda la pedagogía de la iniciación cristiana. Ya volveremos un poco sobre eso. Entonces, en ese dinamismo evangelizador, en esas etapas donde la catequesis está junto con los sacramentos, la experiencia comunitaria, los signos, la vida de caridad, todo ello al servicio de la iniciación cristiana, ¿qué es lo propio de la catequesis? Lo propio de la catequesis, dice este documento, es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Me explico. En la parte misionera ha habido un anuncio del querigma. Entonces, ¿qué es lo que hace la catequesis? Resonar, hacer eco a ese primer anuncio, hacer eco a ese querigma, para que cada vez se haga más carne en la vida y en el corazón de la persona que escucha ese anuncio. Fijémonos que de esta manera el directorio nos invita a recuperar lo más propio, lo más original de la catequesis. Sabemos nosotros que catequesis viene de catequeis, que significa resonar, hacer eco. Pero para que algo resuene es porque previo ya ha sido escuchado, ¿no? Entonces es otra manera de entender la relación estrecha y necesaria entre el momento misionero y el momento catequístico. El directorio del 97 lo notaba perfecto e incluso decía que la renovación de la catequesis es consecuencia de un adecuado anuncio misionero eficaz. Aquí está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, digamos, más querigmáticas, por decirlo de esa manera. Por eso, en este directorio, la relación entre querigma y catequesis es fundamental, como también lo es en el directorio del 97. Y dice, mire, la catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, generalmente se dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio. Generalmente porque se espera que haya acontecido eso. Es que en la práctica no es así a veces. Damos por supuesto ese primer anuncio. Y fijémonos lo que está diciendo, porque es también algo repetido: camino interior, proceso interior. Todo eso se repite en este documento porque es pura mistagogía lo que está en juego aquí, como lo veremos. Entonces, y en cuyo interior promueve los procesos de iniciación, crecimiento y maduración en la fe. Y por eso se requiere entender que la catequesis es querigmática en el sentido que es profundización del querigma. Eso es un principio muy importante. El hecho de que la catequesis sea querigmática no le quita valor, ni importancia, ni suple la acción misionera. Eso es clave que lo entendamos. Porque entonces mucha gente lo que puede pensar es que esta etapa misionera de primer anuncio
de esa conversión primera la seguimos suponiendo o nos la saltamos. No. Ya desde el directorio anterior del 97 está diciendo claro que son etapas cada una con su pedagogía, con su con sus sujetos a quienes acompaña. El hecho entonces de que la catequesis tome esa dinámica querigmática no quiere decir que entonces suplamos y que no tengamos acciones verdaderamente misioneras. Por el contrario, pide las acciones misioneras porque es eco de esas acciones misioneras. Es porque a veces la palabra catequesis querigmática tristemente confunde a las personas y como que puede llegar a perder de vista la importancia de ese primer momento misionero. Y digamos que lo que está en juego aquí es cómo ese querigma la persona lo va acogiendo, abriendo su corazón siempre a la acción del Espíritu Santo. Aquí me detengo solamente en algunas frases, pero fijémonos que cuando hablamos de querigma, yo les decía, aquí entre paréntesis, recordemos que este documento de muchas maneras va a decirnos que no simplemente es doctrina, que no simples fórmulas. Aquí de otra manera lo dice, miren, cuando está hablando de esa centralidad del querigma para el anuncio, se derivan algunas consideraciones importantes para la catequesis. Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Las catequesis, además de doctrinales, son moralizantes. Es una cosa un poco rara cuando lo primero que hay que adherir es el corazón de la persona, pero nosotros somos moralizantes de deberes, hay que hacer, hay que ir, hay que cumplir, y cuando la persona ni siquiera su corazón está arraigado a la persona, a Jesucristo, pero ya le estamos metiendo obligaciones morales y religiosas y de práctica religiosa. Que no imponga la verdad y que integre de modo armonioso y que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Fijémonos que ahí está, en cierta manera, poniendo en tela de juicio y muy fuerte la manera como nosotros hacemos la catequesis, porque es muy doctrinal, muy moralizante, muy de requisitos, muy de obligaciones, y eso la hace poco o nada querigmática, y por lo mismo poco o nada atrayente, y por lo mismo le cuesta un trabajo inmenso acompañar o suscitar el encuentro espiritual con Jesús. Son conceptos, ideas, prácticas que quedan fuera de la vida, pero que no se arraigan en el corazón. Por eso está diciendo, mira, una catequesis querigmática tiene que ser carácter de propuesta, de cualidad narrativa, afectiva, existencial, de testimonio, relacional, de tono salvífico. Fijémonos que si revisamos muchas veces nuestros discursos están siempre parados en el deber. Es que se debe hacer, es que se debe creer, es que se debe. Todo eso es poco o nada querigmático. Lo querigmático es llamado, invitación, proposición, gratuidad, generosidad, libertad. O sea, digamos que genera otras dinámicas pedagógicas completamente distintas. Y por eso debe estar inspirado también en el catecumenado. Ahora bien, catequesis querigmática y mistagógica en últimas vienen siendo casi lo mismo porque son modalidades muy fuertes de acompañar el proceso espiritual. Aquí el documento entonces recupera, cuando define qué es catequesis de iniciación mistagógica, lo que el Papa Francisco decía en Evangelii Gaudium. Pero lo novedoso de este documento, y así tenemos que empezar a entenderlo, es que mistagogía por lo menos tendría unos 4 sentidos, por lo menos, si no más. Un primer sentido es la catequesis sobre los sacramentos, o sea, lo que decíamos, ¿no? Celebrados puede tomar 2 dimensiones, o sobre los sacramentos previo a la celebración de los mismos o posterior a la celebración de los mismos. Aunque el término mistagógico aplica más al segundo momento, celebrados los sacramentos, hay unas catequesis mistagógicas. También la mistagogía invita a recuperar algo que no hemos logrado y que ya era un problema que identificaba el directorio del 97, pero que estamos todavía con esa ruptura entre catequesis y liturgia, entre Biblia y liturgia. No hemos logrado entender cómo se deben articular, y ahí hay un reto fuerte, ¿no? Porque recordemos que catequesis y liturgia, la comunidad, están al servicio del encuentro con Cristo.
Lo otro es que sea una experiencia pedagógica rica en signos y simbologías, que también hay que buscar, digamos, lenguajes más evocativos, menos explicativos. Nosotros somos muy explicativos y poco evocativos en nuestra experiencia de fe. Y los lenguajes más cercanos a lo religioso y naturalmente también a lo cristiano son aquellos lenguajes que evocan, que suscitan, que generan admiración, que generan silencio. En cambio, nosotros somos más dados a la explicación, a la doctrina, a la enseñanza. Hay de que no tengamos la respuesta justa, adecuada. En algunos momentos de la pedagogía de la fe, a veces lo mejor es guardar silencio y callar. A veces llenamos nuestras catequesis de palabras y nosotros los catequistas y los curas y los religiosos nos preocupamos si no tenemos la palabra justa para explicar. Pero es que Dios es más grande que nosotros, desborda nuestra propia experiencia hasta nuestro propio conocer. Pero a veces creemos que lo podemos encerrar en una doctrina, en un catecismo, en un libro, en una explicación, en 15 temas. Y entonces ahí ya comienza a fallar la mistagogía. Ahí ya, en ese momento, la mistagogía no entra en juego. Y la mistagogía es toda la pedagogía catecumenal de la Iglesia cristiana por grados, por liturgias, por celebraciones y otras cosas que ahora veremos que están en juego. ¿Por qué la mistagogía toma tanta importancia hoy día? Porque no sé, eso no lo dice el documento, ni esto que está aquí, ni esto que está aquí. Son, digamos, yo les estoy mostrando desde la investigación teológica, pastoral y catequética, por qué la mistagogía toma tanta fuerza hoy día. Primero, porque hay que ser conscientes que nos encontramos en un contexto de profunda transformación de lo religioso. Es un contexto de pluralismo, es un contexto de mentalidad científico-técnica que incluso niega lo religioso o la posibilidad de otras explicaciones sobre la vida, el cosmos, el universo mismo. Dios deja de ser una realidad evidente en la vida de las personas, una cantidad de cosas que nosotros podríamos abordar aquí, y eso implica entonces pensar cómo es que se acompaña la experiencia religiosa y la experiencia de fe cristiana. Cuando hablo de la experiencia religiosa es que todas las religiones de hoy día se están preguntando cómo educar, cómo acompañar en esa experiencia de Dios y del misterio en un contexto como el de hoy. Y hay una pregunta que también acompaña a la Iglesia Católica de cómo educar en esa experiencia de encuentro de fe con la persona de Jesucristo. Son preguntas que todas las religiones tienen, porque la realidad social, secular, plural, ya no de cristiandad, ya no de evidencia de lo religioso, incluso lo religioso se rechaza, está en juego, y entonces todo el mundo se está preguntando esto. En este librito que estoy citando aquí de Juan Martín Velasco, El proceso mistagógico, más que un libro, es un artículo que ojalá cuando tengan tiempo lo busquen en internet y lo lean con atención. Dice unas frases que son fuertes. No creo que es un documento de hace unos 15 años. Y él tiene otro librito que se llama la transmisión de la fe en esta sociedad. Todo insiste en la mistagogía todo el tiempo. Dice que la mistagogía o la iniciación en la experiencia del misterio, fíjese que ya comienza a dar una definición, se ha convertido en el tema por excelencia de la teología y la acción pastoral de nuestro tiempo. Y la razón más importante de la toma de conciencia del agravamiento del cristianismo. No es que el cristianismo vaya a desaparecer, lo que pasa es que la realidad impele a la iglesia y al cristianismo a pensar cómo vamos a anunciar el evangelio para que resulte creíble, razonablemente creíble a las personas. Lo que hoy está en juego es la credibilidad misma del hecho cristiano y la credibilidad misma de la revelación. No está en juego es o la ignorancia religiosa, entonces por eso transmitimos doctrina, ni tampoco está en juego una u otra verdad del cristianismo, es el hecho mismo de Dios, el que se pregunta a la persona. Por eso, va a decir este mismo autor que la situación exige una verdadera conversión pastoral que tenga su centro en el desarrollo de la dimensión mistagógica de todas las acciones de la Iglesia. No solamente de la catequesis, sino de todas las acciones de la Iglesia. Dijémonos que el directorio nos está diciendo que la mistagogía es una iniciación mistagógica, pero aquí los investigadores nos están diciendo que toda la pastoral de la Iglesia debería recuperar esa dimensión verdaderamente mistagógica. Por ejemplo, como lo va a decir este gran famoso teólogo Karl Rahner, que destaca la dimensión mistagógica como la manera mejor
el carácter mistagógico de la pastoral para que esté a la altura del ser humano de hoy y a la altura del mismo Dios. Ahí hay un reto interesante porque nosotros como catequistas sabemos que hay que ser fieles a Dios y fieles a la persona humana. Y quizás la mistagogía es el camino más adecuado para ser fieles a Dios. Como lo decía, nosotros a veces nos creemos que sabemos todo de Dios, que conocemos todo de Dios, que tenemos la verdad de Dios, que la poseemos ya en plenitud y la encerramos en documentos. El misterio de Dios es más grande de lo que nosotros creemos y podemos decir. Nos desborda por completo y eso hay que dejarlo claro en la experiencia religiosa, porque por el hecho de creer en Dios, de entender la Escritura, no es que nos la sepamos toda y tengamos una visión para entender todo. Tenemos una manera desde el corazón de aproximarnos a la vida en el misterio de Dios que siempre nos desborda por completo. Y por lo mismo, muchas personas hoy día frente a la propuesta cristiana la rechazan porque consideran que es una propuesta que atenta contra su libertad y contra su autonomía y contra su propia razón. Hay en juego entonces todo lo que va exigiendo la mistagogía. Bien, sigamos aquí un poco en esto y aquí me baso en la importancia de la mistagogía para entender eso de la crisis religiosa en este libro de un señor que se llama Frances Torralba, que tiene un texto sobre la inteligencia espiritual, y él distingue entre espiritualidad, religión y confesionalidad. Esto lo voy a explicar para que veamos el alcance pedagógico de la mistagogía. La espiritualidad, hoy día muchos autores están buscando es una comprensión humana de lo que es ese hecho de la espiritualidad. Entonces, aquí no estamos hablando todavía de ninguna realidad religiosa ni confesional. Es una característica del ser humano, es una inteligencia, así como existe la inteligencia matemática, la inteligencia musical, la inteligencia interrelacional, de esas inteligencias múltiples famosas, también el ser humano tiene una inteligencia que le es propia desde su propia humanidad, que es la inteligencia espiritual. La religión es cuando esa inteligencia espiritual se abre a la posibilidad de que existe algo más allá de esta propia existencia que puede explicar la vida, el ser y darle sentido de plenitud a las cosas, que se llama misterio, o Dios. Y entonces ahí el ser humano se abre la posibilidad de esa experiencia religiosa. Y la confesionalidad sería ese estado en que una persona dice que o se encuentra con ese Dios dependiendo a una determinada confesión religiosa. ¿Qué es lo que pasa en la realidad de hoy? Nosotros estamos parados en una dinámica muy de confesionalidad y quizás la gente ni siquiera está en la espiritualidad. Incluso una buena inteligencia espiritual te va a permitir vivir una adecuada confesionalidad y una adecuada manera de vivir lo religioso. Entonces, cuando pensamos en mistagogía, a veces nosotros pensamos en la parte confesional, sí, de los sacramentos, de los signos, pero mucha gente queda al margen de todo eso, incluso nosotros mismos, porque no hemos desarrollado la inteligencia espiritual. Este autor, Juan Martín Velasco, cuando habla de la mistagogía, si bien no desconoce toda la mistagogía pedagógica que está en el momento confesional, lo que está diciendo es que a los seres humanos de hoy le faltaría una mistagogía que desarrolle primero que todo esa espiritualidad. Estoy yo leyendo a sus autores y mirando, estoy convencido que si nosotros desarrollamos inteligencia espiritual, podríamos vivir mejor la fe en Cristo, de un modo más sano, más adecuado. Entonces fijémonos que la mistagogía como que toma un carácter fuerte pedagógico en la realidad de hoy, donde también necesitamos vivir lo religioso de unas maneras no fanáticas, no fundamentalistas, no violentas, más desde la experiencia del mismo Dios que simplemente en realidad de contenidos. Fíjense nomás, por ejemplo, cuáles son los poderes, así lo llama este autor, que tiene la inteligencia espiritual, que estarían a la base humana de la experiencia de Cristo. Y hay que desarrollarlas, hay que educarlas, el asombro, la gratuidad, el reconocimiento, la búsqueda de sentido, el preguntarse. Y fíjense, la inteligencia espiritual se aprende y hay que cultivarla. Por ejemplo, habla de la soledad, del silencio, de la meditación, de la contemplación. El ejercicio filosofal es hacerse preguntas fuertes en la vida, la experiencia de fragilidad, del límite, de la muerte,
de la vulnerabilidad, de la enfermedad, toda la compasión frente al otro, la solidaridad. Todo esto hace parte incluso de la pedagogía mistagógica. Y eso como que debería invitarnos a pensar la catequesis ya no en un listado de temas, a medir la catequesis si la gente puede dar respuesta o no de esos temas, sino actitudes de inteligencia espiritual en actitudes de fe. Por ejemplo, la apertura, el asombro, el silencio, la meditación, la contemplación, el saber callar, el vaciar el corazón, la vida. Son todos elementos propios de esta realidad mistagógica, así como conversábamos el martes pasado. Imaginémonos más o menos una experiencia espiritual fuerte, es como cuando uno frente a una obra de arte, frente a un paisaje, frente a un poema, uno como que lo lee, lo mira, lo siente, y no queda otra posibilidad más que callar, que hacer silencio, que admirar, que contemplar, porque esa experiencia lo desborda por completo, lo desborda. Entonces, es eso, fijémonos que los lenguajes catequísticos tienen que ser más poéticos, más artísticos, menos racionales y menos explicativos, para que pueda entonces ir de la mano con esta cuestión de la mistagogía. Y termino subrayando entonces que en esa perspectiva carismática de la catequesis, tanto la evangelio y la catequesis constituyen sobre todo una acción espiritual. O sea, aquí dice, mire, esta frase del número 43, evangelizar no significa ocupar un territorio sin despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. Podríamos interpretar esta frase diciendo, no significa hacer un curso y cumplir con los temas, sino que de verdad se generen procesos espirituales. Nosotros, nuestra preocupación a veces es cumplir con temas, cumplir con el curso, y hecho ese curso, no ha pasado nada adentro, no ha sucedido nada espiritual ni en las personas que hemos acompañado ni en nosotros, pero salimos contentos porque cumplimos el tema y cerramos el año catequístico. Eso es un poco extraño aún para mí. Yo les ponía el ejemplo a los del martes, que cuando comencé en el seminario a pensar aquí en Bogotá, a pensar estas cosas, a trabajar con los seminaristas. Un seminarista, después de 3 meses con un curso conmigo en catequesis, llegó todo preocupado porque me dijo, yo por hacerle caso a usted me van a echar del seminario, porque fui con otros compañeros a una parroquia a hacer catequesis, y entonces el párroco nos reunió la semana pasada y nos preguntó, ¿usted en qué tema va? ¿Usted en qué tema va? Y entonces mis 3 compañeros decían, en el 10, en el 10 y en el 10. Y yo contesté que iba en el primero, porque este muchacho se dio cuenta que lo que estaba ahí escrito en ese libro y en esos temas no le significaba ni le decía nada a esos jóvenes, comenzó a generar otras cosas. Entonces el párroco le dijo, qué mal catequista eres. La preocupación nuestra es cumplir con temas, desarrollar temas, cuando lo fuerte es generar, suscitar procesos espirituales. Por eso lo que les hablé de la inteligencia espiritual, y fijémonos, número 3, número 4, que son una mera introducción, todo el tiempo están diciendo que lo más fuerte de este documento es esa dinámica espiritual que debe suscitar y acompañar la catequesis, que nosotros le ponemos un nombre global como para entender las cosas, que es la comunión o el encuentro con Cristo, ¿no? Una catequesis que está centrada en la gracia, o sea, que Dios se toma la iniciativa, que Dios llama, que Dios convoca, que pide sí una buena acción pedagógica nuestra. Fijémonos que todo el documento en el número 43 dice, por tanto, al releer la naturaleza y el objetivo de la catequesis, este directorio presenta algunas perspectivas que son fruto del discernimiento y que atraviesan todo el documento y constituyen su marco principal, la plena confianza en el Espíritu. No solamente el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización y la catequesis, sino porque lo que hay que suscitar es que ese corazón se disponga a la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que suscitar la catequesis. Por eso va a decir, el proceso de evangelización con la catequesis constituye una acción eminentemente espiritual. Iniciar a los creyentes es llevarlos al encuentro con Cristo. La acción del Espíritu Santo es fundamental en todos los procesos evangelizadores y catequísticos, y eso responde, como lo miraremos la próxima semana, a lo que es la pedagogía de Dios, la pedagogía de la fe. Simplemente aquí lo anuncio, pero para que ustedes vean que todos los capítulos como que se tocan unos con otros.
Y termino con 2 o 3 frases del directorio, donde dice, vea que les decía que muchas frases del directorio apuntan a esto. Es importante, por tanto, que la catequesis no se concentre solo en la transmisión de contenidos. Otra manera de decirlo que leíamos por allá, numeral, sino también en el proceso de recepción personal de la fe. El proceso de recepción personal de la fe no es un proceso autónomo, y no es un proceso únicamente de razón, sino es un proceso espiritual, porque estamos hablando de la fe, de lo que implica razones, implica libertad, implica conciencia, porque también es una respuesta humana. Pero no es un proceso, digamos, de recepción así, simplemente racional como el aprendizaje de cualquier otro concepto, sino es un asunto de gracia del Espíritu Santo. La obra de los catequistas consiste en acompañar a las personas, identificar en ellos, lástima que esta como que se quedó, pero se trata es de reconocer cómo actúa Dios en la vida de la persona para que la persona se haga consciente de ese actuar de Dios. Cuando hablo entonces de procesos espirituales, tengamos presente que no estamos hablando únicamente de procesos interiores. Estamos hablando de toda la vida que es tocada y que también naturalmente tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con todo. Porque a veces la gente piensa que procesos espirituales solamente es algo intimista, algo que se queda ya en el corazón. Los procesos espirituales tienen que ver con que el Espíritu Santo toque la vida de la persona y lo lleva a vivir en Cristo en todas sus realidades humanas. Bien. Entonces, no sé si a partir de esta presentación hay alguna pregunta, algún comentario previo al trabajo en grupos, al diálogo en los grupos. Perdón, Padre Manuel. Sí. Sí. Muchas gracias por su compañía, por este estupendo momento. Yo creo que la introducción o el tema que hoy hemos tocado, Padre, también puede generar cierta crisis en algún modelo de catequista que puede estar esperando del curso las metodologías o las nuevas expectativas o las nuevas formas de pronto de transmitir contenidos, ¿sí? Este dinamismo del nuevo directorio que ya viene acompañado de los directorios anteriores nos habla precisamente de la fuerza evangelizadora. ¿Cómo nosotros, para quienes animamos a otros catequistas o acompañamos o formamos parte de equipos de catequistas, cómo nosotros, qué nos aconseja para ir rompiendo ese esquema de que en la catequesis lo que importa es buscar la metodología más atractiva al niño o o al joven y a veces nos centramos en el método y la experiencia espiritual queda a un lado? Bueno, yo diría que 2 cosas. Primero, que es una existencia, digamos, a nivel que estamos en el estudio de estos documentos, ¿no? Porque usted lo decía bien, aquí estamos a un nivel de principios y criterios de carácter general, ¿cierto? Que después van a solicitar de parte de todos nosotros una aplicación en lo concreto. Pero este nivel primero es de principios y criterios de carácter general. En ese sentido, los 3 directorios tienen un principio para formar los catequistas. Cuando dicen que la formación de los catequistas debe ser pedagógica. ¿Qué significa eso? Significa que la formación del catequista debe ser lo más parecida y cercana posible a lo que después él va a realizar como catequista. Porque ahí hay una ruptura. Ahí es donde comienzan a romperse los principios y criterios con la práctica. Porque entonces, nuestra formación de los catequistas más bien refleja no toda esta realidad de procesos espirituales, de mistiología, sino enseñanza de doctrina, transmisión de un curso, cumplir con unos temas. Ya la misma formación del catequista, aunque en la teoría le decimos que la catequesis es algo más que eso, en la formación de los catequistas les estamos diciendo que es lo otro. O sea, hay un reto fuerte para todos nosotros, ustedes que son de las comunidades salesianas, y muchos tienen, no solamente al interior de su comunidad, sus colegios, formación de catequistas, también tienen escuelas diocesanas, también muchos tienen responsabilidades diocesanas. Ahí hay un reto fuerte para todos en el país y para ustedes, es cómo el esquema formativo, la propuesta formativa de los catequistas
eso sea lo más cercano y parecido a lo que después se haga en la práctica. O sea, si vamos a insistir que es mistagógico, la formación tiene que ser mistagógica. Si vamos a insistir que es un itinerario catecumenal, la formación tiene que también reflejar esa pedagogía igualmente catecumenal. Lo que a veces sucede es que trasladamos o el sistema formativo en los seminarios, en las universidades, trasladando los cursos de teología para formar los catequistas. Entonces, por eso no hay pedagogía, fallamos en la pedagogía. Y cuando hablo de la formación catequista, estoy hablando de todos, de los sacerdotes, de los obispos, de los religiosos, de todos, que tenemos una labor catequística, tenemos que ser formados en esa pedagogía. Es ahí, digamos, donde comienza a verse la ruptura entre los principios, no solamente en los manuales que tenemos, sino también después en la misma acompañamiento cuando formamos los catequistas. Padre Manuel, desde esa perspectiva que acaba de manifestarnos, en la Arquidiócesis de Bogotá se ha pensado ya en tener una nueva escuela de formación para los catequistas, o necesitamos seguir lo que se puede hacer en la diócesis. Bueno, aquí en la Arquidiócesis digamos que tenemos dos realidades que tienen que caminar de la mano. Por un lado está el proceso diocesano que acompañamos nosotros aquí con Joana y Yari, y que también tiene que estar muy cercano al proceso que genera el SPAC, porque el SPAC, además de ser escuela diocesana, también tiene un carácter de escuela nacional, ¿no? Porque muchas diócesis y comunidades acuden al SPAC para formar los catequistas. Entonces, digamos, la renovación del SPAC se intentó, se está buscando que se acerque mucho más a esto. Y igualmente, nosotros aquí en la Arquidiócesis, apoyados en el SPAC y en otras experiencias, estamos trabajando para esto, para ir caminando así un poco hacia estas cosas, sabiendo que no son procesos sencillos ni fáciles, porque la insistencia regular de nosotros en todas las veces es la misma. ¿Cuál es el libro para la primera comunión? ¿Cuáles son los temas para la confirmación? ¿Cuáles son los 3 temas del encuentro para el bautismo? ¿Sí? Entonces, digamos que esa exigencia y la comprensión de lo que es un itinerario, que vamos a trabajar la próxima vez, no permite muchas cosas tan fáciles, porque casi como que se forma esa catequista para que siga un libro y desarrolle unos temas y cumpla con un curso, no para que acompañe procesos espirituales. Y ese es el reto. Ahora, no quiere decir que los libros y esas cosas no ayuden, que están al servicio de los procesos espirituales. Gracias, Padre. Bien, si quiere pasemos a los grupos entonces para dar espacio a ese diálogo y luego podemos conversando también desde lo que los grupos hayan analizado con la pregunta que va a ser todo centrado en lo mistagógico. Digamos que el primer ejercicio que invitábamos de lectura era para que ustedes vieran lo fuerte de la revelación. Pues padre, justo compartía en nuestro grupo y me parece también valioso compartir este pensamiento que en nuestro grupo hablábamos de los rasgos que debe tener un catequista mistagogo, ¿no? Y pues yo a nivel personal reconocía la importancia de que el catequista mistagogo esté abierto a la acción del espíritu y no encierre el espíritu en el catecismo, ¿no? Un poco en orden a lo que decía el padre Manuel, de que el catequista no es aquella persona que crea que se las sabe todas, ¿no? Entonces, esa apertura al espíritu también es una apertura humana, es una apertura al misterio en lo humano, y una fuerte y una gran riqueza humana que lo hace ver el misterio en lo más humano y lo profundamente humano, y que no haga ese tipo de dicotomías entre lo humano y lo divino, porque a veces tenemos esos imaginarios de que lo profundamente espiritual es aquello que es apartado del humano, ¿no? Entonces, es superar esos prejuicios que nos hacen generar esas dicotomías y estar profundamente abiertos al espíritu y a su obra, el humano que nos hace, por tanto, estar abiertos al misterio.
También quisiera resaltar la importancia de lo de la inteligencia espiritual, que me parece que nuestra labor muchas veces partimos de lo contrario. Muchas veces partimos de la confesionalidad y lo último que desarrollamos es la espiritualidad, cuando debería ser lo contrario, partir de esta base humana, de este, como dijo el padre, despertar estos procesos espirituales que van cultivando ya este último nivel, que es el de la confesionalidad. Y me parece que esto es importante en nuestras obras educativas porque, no sé, esto me hacía pensar cómo en la acción pastoral nuestra nosotros descuidamos a los jóvenes que necesitarían las otras dos etapas iniciales. El primer anuncio. No todos los jóvenes están en esas mismas etapas. Y como muchas veces nosotros, no sé, acción pastoral y todos son iguales. No, y no todos están en ese mismo recorrido, en ese mismo itinerario. Entonces, esto es un llamado grande a repensar también cómo nosotros estamos cultivando estas etapas y cómo las estamos respetando en este proceso evangelizador. Y sí, no, leer un poquito más sobre esto de la inteligencia espiritual. Padre Manuel, yo quiero agradecerle el hecho de que haya tocado un principio formativo del catequista, y es ese: nosotros como catequistas y formadores de catequistas no podemos hacer otra cosa que comunicar al catequista la experiencia de Cristo que hemos vivenciado. Nadie puede comunicar aquello que primero no le ha sido comunicado y que voluntaria y personalmente ha aceptado, ¿sí? Y me parece esto fundamental en la catequesis. La catequesis es un proceso comunicativo, y cuando hablamos de procesos comunicativos quiere decir que hay algo que se me comunica, algo que quien comunica, pero hay otro que recibe, que acepta, que cuestiona. Y creo que eso hace parte de nuestro proceso como catequistas. Yo no le voy a comunicar a otra persona aquello que primero no me han comunicado, que yo he aceptado, que yo he vivenciado. Me parece que eso es fundamental, y eso me gusta también que ha venido en los directorios y que ahora se especifica mucho más. La catequesis es ante todo la comunicación de esa experiencia de Cristo que tenemos nosotros. Gracias. Está pidiendo la palabra Juliet por el chat. A ver, Juliet, ¿qué nos quiere compartir? Gracias, padre. Comparto el aporte que acaba de dar Luis Fernando, porque pienso, sí, muy acertado, que quien no ha tenido una experiencia de Dios es muy difícil comunicarle. Y me llamaba mucho la atención, nosotros en el grupo compartíamos cómo esa experiencia de Dios debe hacer eco en nuestra vida. Cuando hablábamos de la mistagogía, decíamos que era muy importante para la catequesis porque nos permitía hacer una iniciación de la experiencia del misterio, es decir, hacia esa experiencia del amor de Dios, y que muchas veces lo dejamos atrás. Entonces, padre, cuando su merced mencionaba que en pequeños detalles, y esos detalles los olvidamos, que son tan importantes como, por ejemplo, lenguajes como, digamos, el silencio, en los poemas que también se mencionaba, en pequeñas cosas, en la simbología, y nosotros descuidamos mucho eso. Entonces también creo que es una invitación a cada uno de nosotros a redescubrir en esas pequeñeces que a veces dejamos al lado, y que no son pequeñeces sino que son grandezas, a ponerlas en práctica. No tanto tema, no tanto contenido, sino a pegarnos a esas cosas que son tan valiosas para realmente dar a conocer esa catequesis. Muchísimas gracias. Y gracias. De la pantalla que yo estoy, veo que Blanca estaba alzando la mano también. ¿Querías compartir? Gracias, padre, muy amable. Yo voy a hablar desde un punto de vista de lo que se hace también en nuestra comunidad, y hay momentos en que los jóvenes son invitados al movimiento juvenil salesiano, y los jóvenes llegan allí porque quieren de pronto estar en la fiesta. Cuando ven que esta fiesta parte de su realidad juvenil, de lo que viven de pronto en sus barrios, de lo que viven allí ellos,
Y cuando se les dice que vamos a animar a un grupo de personas en el oratorio, cuando vamos a estar allí, ellos se sienten tan felices y tan motivados, pero en el momento que ya empezamos nosotros a decirles, bueno, este encuentro también es un encuentro con Jesús. Los otros jóvenes que llegan al oratorio abren sus ojitos y están a la expectativa de que nosotros les vamos a decir y qué es lo que vamos a hacer. Cuando ven la alegría en nosotros, es la alegría que nosotros llevamos de Jesús en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra vida con los jóvenes. Y empiezan los jóvenes a hablar de Jesús porque son ellos los que llevan el mensaje, porque son jóvenes que les ha gustado estar allí con nosotros compartiendo esa misión. Ellos están en ese momento misional, llevar a Jesús a otras personas, pero desde un punto de vista alegre, desde el punto de vista de la realidad de que ellos viven. Y entonces esos jóvenes llegan. Lo más importante es que la persona, el catequista, se fundamente bien qué es lo que quiere, cómo lo quiere llevar a los jóvenes y cómo quiere que los jóvenes también lo lleven en su corazón a otros y a sus familias. Por eso uno dice, porque hay tantos jóvenes en los movimientos juveniles salesianos y en otros lugares dicen, pero ay no, nosotros invitamos a los jóvenes y no llegan. Es también el convencimiento que tiene el catequista, el animador juvenil, para llevar a Jesús a los jóvenes de una forma mistagógica, como lo dicen, con esa sinergia, con lo que a los jóvenes les gusta, con lo que a ellos les gusta hacer. Allí está como el secreto de la mistología, perdónenme, para mí ha sido también la palabra nueva, pero yo veo que ahí estamos haciendo la tarea, pero nosotros tenemos, estamos haciendo, pero no lo sabíamos que era así, que eso significaba eso, y que lo estamos ahora viendo en el directorio. Entonces yo agradezco mucho, pienso que lo estoy descubriendo así. Gracias, padre. Esto que tú dices, Blanca, es bien importante, porque fíjate que, bien o mal, muchos de nosotros, de pronto sin conocer esa expresión mistagogía, cuando nos preguntábamos acerca de la catequesis, había cosas que veíamos no claras, que teníamos que hacer buscar otras maneras que permitieran ese encuentro, esa experiencia de fe en Cristo. Aunque no conociéramos la expresión mistagogía, estábamos buscando esto. Y ustedes que son salesianos y son formados en la pedagogía, en la catequética, son más sensibles a estas cosas que quizás que otros. Entonces, lo que sucede ahora es que hemos encontrado como una palabra, pero no solo es una palabra, sino que denomina grandes cosas de lo que ya estábamos haciendo, de lo que estábamos buscando, y ya la podemos decir mistagogía. Y ojalá nos acostumbremos a usar la expresión. A ver, cuando yo hago cursos y cosas, la gente me dice, no, ¿por qué no usa palabras distintas? ¿Por qué eso de catecumenado? ¿Por qué eso de...? Porque son las palabras que también nos ayudan a empezar a entender los llamados que tenemos que seguir caminando. Entonces, es bueno eso porque recoge ya la búsqueda de la Iglesia y de todos nosotros, de buscando maneras pedagógicas más respetuosas del misterio de Dios y que nos permitan encontrarnos con Jesucristo. Eso es interesante. Bien, vamos a dar el cierre al encuentro de hoy, algunas indicaciones finales por parte de Yari o Joana para lo que sería el próximo encuentro, agradeciendo pues como siempre su interés, su participación, su riqueza, su posibilidad de estar juntos y seguir entre todos aprendiendo y buscando caminos. Entonces no sé si Yari y Joana tendrán alguna indicación para el próximo encuentro. Gracias, padre. Bueno, agradecer ante todo pues la participación y la disposición de todos ustedes por realizar estos encuentros. Teníamos una indicación pues general a nivel de la aplicación Classroom. Voy a compartirles un momentico una ventana para que veamos. Bueno, ustedes cuando entran a Classroom, ustedes se encuentran pues de esta manera, ¿no? Entonces, el tablón, trabajo en clase y personas. Para ver los elementos que van a trabajar en esa semana o en la próxima que viene,
ustedes se van a trabajo en clase. Y, por ejemplo, aquí en semana 1, donde está el foro de discusión, yo voy a entrar. Queríamos hacer, digamos, una recomendación cuando usemos o respondamos al foro de discusión, y es que, digamos, hay unos tiempos, pues, asignados. Lo importante es que, digamos, que para que la conversación sea más rica, lo podamos hacer durante la semana que vamos a trabajar ese módulo, y podamos comentar no solo nuestro comentario, sino el de algún otro compañero. Lo importante es que para que también podamos ser retroalimentados, no lo hagamos en esta parte que dice agregar un comentario, sino escribe tu respuesta, que la encontramos en la parte derecha de la pantalla. Acá la estoy señalando. Aquí yo puedo escribir cualquier cosa, por decirlo así, le doy entregar y ahí ya voy a tener la oportunidad de que otro me responda y yo pues responder directamente al foro. Porque si se queda en comentario, pues no va a tener la oportunidad a abrir la discusión. Pues básicamente esa era como la sugerencia que queríamos hacer. No sé si alguien más pues tenga alguna duda en cuanto al trabajo. Recuerden que no son actividades pues calificables, que el material que se sube está pues a disposición de ustedes para que lo puedan utilizar, descargar y pues seguir estudiando. Yari, buenas tardes, te saluda Ana. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Una consulta, yo me estoy integrando recién un poco a este estudio, a esta reflexión en general, y esto que tú has compartido está ¿en qué plataforma? Está en Classroom, y cuando, bueno, si tú nos suministraste pues correo, la hermana Eliana, bueno, ya Joana sabe exactamente, y nosotros te agregamos a la aplicación de Classroom. A tu correo te debió haber llegado una invitación, ¿sí? Si no te llegó para que nos escribas por interno y te explicamos mejor con mucho gusto. Bien, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la plataforma? Si no hay preguntas, pues entonces nuevamente les agradecemos la participación. Todos esos encuentros enriquecen nuestro conocimiento acerca del nuevo directorio, todo lo que podemos conversar y aquí dialogar. Muchas gracias por su disposición y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes también. Muchas gracias.